La ley de Boyle históricamente es la primera de las leyes de los gases ideales. Esta nos habla de que la presión ejercida es inversamente proporcional al volumen del gas, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Es decir, cuando la presión aumenta, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿En qué consiste? Esta ley establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Es decir, que a mayor presión, menor volumen, o a menor presión, mayor volumen. Antecedentes: Robert Boyle, 1627 a 1691. Aportaciones: la ley de Boyle y Marriott, descubierta en 1662 y publicada en 1676, propuso la forma de distinguir las sustancias alcalinas de las ácidas. Fue uno de los primeros científicos experimentales y es considerado el padre de la química moderna. Inició las investigaciones respecto a los cambios del volumen de un gas como consecuencia de las variaciones de presión. Ed Marriott formuló con mayor precisión la ley de Boyle como la ley de compresibilidad de gases. A temperatura constante, el volumen de un gas varía en razón inversa a su presión. Se destacó en la botánica, siendo pionero del estudio de la savia. Fue reconocido por su descubrimiento llamado punto ciego del ojo. Variables. En las variables tenemos la presión y el volumen. La presión es una magnitud que nos indica la fuerza que por unidad de área se ejerce sobre una superficie o algún objeto. Y por otro lado, el volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo y como tal tiene una amplia aplicación en química. Formulario. Las variables que vamos a encontrar es presión inicial, presión final, volumen inicial y volumen final. La fórmula general es presión inicial por volumen inicial, que es igual a presión final por volumen final. Bueno, en el caso de la presión inicial, presión inicial es igual a presión final por volumen final entre volumen inicial. En el caso de la presión final, es igual a presión inicial por volumen inicial sobre volumen final. En el caso del volumen inicial, es igual a presión final por volumen final sobre presión inicial, y en el caso del volumen final es igual a presión inicial por volumen inicial sobre presión final. Ejercicio 1. En el ejercicio 1 tenemos el siguiente problema. 12 litros de gas se mantiene bajo presión de 860 milímetros de mercurio. Calcula el volumen del mismo gas a presión estándar de 760 milímetros de mercurio. Como datos tenemos lo siguiente. Volumen 1 es igual a 12 litros. Presión 1 es igual a 860 milímetros de mercurio. Y la presión 2 es igual a 760 milímetros de mercurio. El problema nos pide encontrar el volumen 2 por nuestro volumen final. Y la fórmula para encontrar el volumen final es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Y sustituyendo tenemos que 860 milímetros de mercurio se multiplicarán por 12 litros. Y todo esto lo dividiremos entre 760 milímetros de mercurio. Al hacer la operación, tenemos como resultado el volumen 2 es igual a 13.578 litros. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos el siguiente problema. 6 litros de hidrógeno a una atmósfera de presión están contenidos en un cilindro que tiene un pistón móvil. El pistón se mueve hasta que la misma masa de gas ocupa 2,5 litros de la misma temperatura.
Encuentra la presión en el cilindro. Como datos tenemos que volumen 1 es igual a 6 litros. La presión 1 es igual a 1 atmósfera, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Y el volumen 2 es igual a 2 litros y medio. El problema nos pide encontrar la presión 2 o la presión final. Y la fórmula para la presión final es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 dividido entre el volumen 2. Sustituyendo la fórmula, tenemos que 760 milímetros de mercurio se multiplica por 6 litros y el resultado lo dividimos entre 2.5, que es 2 litros y medio. Como resultado, tenemos que la presión final es igual a 1824 milímetros de mercurio, que es igual a 1.4 atmósferas. Ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos el siguiente problema. Una masa de oxígeno ocupa 5 litros bajo presión de 1.3 atmósferas. Calcule el volumen de la misma masa de gas a presión estándar de 760 milímetros de mercurio, manteniendo la temperatura constante. Los datos son los siguientes. El volumen 1 es igual a 5 litros. Presión 1 es igual a 1.3 atmósferas, que es igual a 988 milímetros de mercurio. Y la presión 2 es igual a 760 milímetros de mercurio. Nuestra incógnita es el volumen 2 o el volumen final. Y la fórmula para encontrar el volumen 2 es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 dividido entre presión 2. Al sustituir en la fórmula tenemos que 988 milímetros de mercurio multiplica a 5 litros y el resultado lo dividimos entre 760 milímetros de mercurio. Como resultado tenemos que el volumen 2 o el volumen final es igual a 6.5 litros. Ejercicio 4. Calcular el volumen de un gas a una temperatura constante al recibir una presión de 5 atmósferas si su volumen es de 3.4 litros a una presión de 2.5 atmósferas. Principalmente vamos a acomodar los datos, que tenemos una presión inicial de 5 atmósferas, un volumen final de 3.4 litros, una presión final que es de 2.5 atmósferas, por lo tanto nuestra incógnita sería el volumen inicial. Entonces, la fórmula sería volumen inicial es igual a presión final por volumen final entre presión inicial, y al sustituirlo sería 2.5 atmósferas por 3.4 litros entre 5 atmósferas, y esto nos daría un igual a un volumen inicial de 1.7 litros, porque sabemos que atmósferas con atmósferas se eliminan y solo nos quedan litros. Ejercicio 5. Una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Principalmente vamos a organizar los datos. Tenemos el volumen 1, que es 4.2 litros. Tenemos la presión inicial, que es 760 milímetros de mercurio. Tenemos la presión final, que es 415 milímetros de mercurio. Y nuestra incógnita sería el volumen final. Por lo tanto, nuestra fórmula sería volumen final es igual a presión inicial por volumen inicial sobre presión final. Entonces, al sustituir los datos serían 760 milímetros de mercurio por 4.2 litros sobre 415 milímetros de mercurio. Y eso nos daría como resultado un volumen final de 7.69 litros. Aplicaciones en la vida cotidiana. Como primer punto tenemos las bolsas de aire en los automóviles. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se activan estas bolsas? Bueno, pues la presión aumenta hasta un punto que se iguala con la presión del vehículo.
y eso hace que disminuya de forma muy rápida, mientras que el volumen de la bolsa de aire aumenta, o sea que se infla al activarse para así nos pueda proteger del impacto o del choque. Y como siguiente punto tenemos una botella con un globo. Si colocamos un globo en la boquilla de la botella, al no hacer presión, la mayor parte del aire se queda en la botella, mientras que al hacer presión en la botella, el globo por obvias razones se va a inflar, ya que estamos haciendo presión para que el aire intente salir de la botella hacia el globo y así este se puede inflar. Conclusiones. Como podemos darnos cuenta, la química siempre está presente en nuestra vida cotidiana. Tal es el caso de la ley de Boyle y Marriott. Un ejemplo muy claro es el de las fábricas, que emiten contaminantes en el aire, ya que mediante la ley de Boyle y Marriott se calculan las presiones